de la República Argentina, bueno, y del mundo, que desde donde nos siguen en toda Latinoamérica, también te puede estar conociendo. Pues bueno, les saluda una colombiana que vive hace 23 años en Miami. Emigré a los Estados Unidos con mi esposo hace 23 años. En los Estados Unidos conocí de Dios, de Cristo. Ahí empecé a tener mi familia y bueno, estoy radicada aquí desde ese tiempo. Estudié en Colombia Comunicación Social y Periodismo. Durante todo el tiempo de mi carrera, pues me desarrollé en la televisión en Colombia, en la producción de programas, en la redacción de noticias, en noticieros, en los noticieros de fin de semana, en fin, noticiero diario, el matutino también estuve. Entonces toda mi vida he estado inmersa en las cosas del periodismo. Me gusta mucho escribir y todavía sigo escribiendo blogs, escribiendo artículos. Hasta el año pasado, mediados, estuve haciendo un podcast y paré para dedicarme a la culminación ya de este libro y pues poderlo lanzar ahorita a principios de año. Un libro que está muy involucrado con las cuestiones del corazón. Un libro que me gustaría que lo presentaras y que nos contaras en quién pensaste, en general, a la hora de plasmar allí las ideas que pusiste en ese libro. Pues mira, yo estuve involucrada en mi iglesia prácticamente desde que conocí al Señor. Al ser periodista, pues los pastores me contrataron a tiempo completo en la iglesia para que hiciéramos los programas de televisión que empezaron a lanzarse pues a nivel internacional en toda América Latina. Hicimos con la pastora un programa que se llamaba Emprendedoras, y cuando hicimos esos programas empezó a llamar muchísima gente de todo el mundo. Llegaban llamadas de Latinoamérica, África, Europa, Estados Unidos, eran líneas gratuitas y yo estaba allí en la oficina y contestaba el teléfono, y ahí empecé a escuchar los dramas humanos de los hermanos en la fe. Empecé a escuchar esas luchas, esas batallas internas, situaciones conflictivas y delicadas de las propias luchas que todos los creyentes pasamos. Pero pues que en ese momento de mi vida yo no estaba acostumbrada, sí como periodista, pero no desde la parte espiritual. Y empieza a gestarse en mí esa necesidad de aprender más las escrituras para poder hablar con las personas y poder dar la consejería acertada. Empiezo a estudiar consejería bíblica y empiezo a desarrollarme más en ese área de la consejería y empiezo a preguntarle a Dios en mis tiempos devocionales por qué las luchas de las personas siempre eran las mismas, básicamente, porque habían tantas personas que ya se decían ser cristianas, pero tenían conflictos en sus corazones, mucha falta de perdón, personas con los corazones endurecidos que se habían apartado de Dios, con mucha amargura, pecados ocultos, personas que de repente ya estaban sirviendo en la iglesia, tenían algún cargo ministerial y externamente se veían muy bien, pero por dentro cargaban cosas con las cuales estaban lidiando, y llamaban a esas líneas gratuitas a hablar con una consejera, que en ese momento era yo, pues para pedir oración o sencillamente para ser escuchados. Y ahí es donde Dios empieza a hablarme y todo se encaminaba a lo mismo, al corazón espiritual, a la situación interna. Y eso es precisamente lo que es el corazón espiritual, ¿no? Es el alma, las emociones, los sentimientos, pero no solo eso. Siempre pensamos que el corazón son las emociones, el corazón son los anhelos, son los deseos, es la voluntad, es la conciencia. Y empiezo yo a estudiar y a entender cómo es el corazón espiritual, a darme cuenta que el corazón espiritual, por eso decía la Biblia, que es lo más importante y es lo que debemos guardar. En el corazón espiritual es donde está toda nuestra esencia, es quienes somos. La Biblia dice que tal cual es nuestro corazón, tal cual somos nosotros. Y en Jeremías 17 dice que el corazón es perverso y engañoso. Hay otras traducciones que dice fraudulento. Y dice, ¿quién lo podrá conocer? Nadie. Solo yo, dice el Señor, que escudriño la mente y el corazón. Y le pago a cada uno conforme a sus obras. Entonces me empecé a dar cuenta que todo eso tenía que ver con lo mismo y empiezo a estudiar la palabra, a involucrarme con Dios, a escuchar el consejo sabio, discerniendo su voz para poder entender por qué es que luchamos y batallamos con todos estos conflictos internos
con estos cambios que de repente pensamos que no se dan, con ese mal fruto que está saliendo. Y cuando tú me preguntas que en quién yo pensaba en esas personas que llamaban por teléfono en la consejería. Cuando estudiamos consejería bíblica, cuando trabajamos en consejería, servimos a Dios en el área de la consejería va muy ligada al corazón porque se trata de llevar a las personas a Cristo, pero a través de su propio corazón, de entendiendo su propio corazón, por qué son como son y por qué actúan como actúan, porque los problemas del ser humano están en el corazón porque allí es donde habita el pecado y ahí es donde está también la solución. Entonces en esas personas pensaba cuando escribía este libro. ¿Cómo se comunica una persona cuando empieza